Respecto a la disposición adicional segunda vez, quería hacer unos comentarios porque me alegra encontrarme con tanto opositor, porque hubo un momento que estábamos muy pocos, cuando acudíamos al Parlamento y a los lugares y parecíamos los locos de turno que claro, que eso era la medida de protección para los malos gestores, cuando en nuestra opinión era todo lo contrario, ¿no? Indicar que la disposición de la segunda bis yo creo que es de las modificaciones legislativas más bárbaras o aberrantes que he conocido yo en mi época, y lo voy a explicar brevemente porque es que lo he dicho públicamente con legisladores, porque creo que es importante para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Porque esta disposición adicional segunda bis se introduce en la reforma de la ley concursal como consecuencia de la presión única y exclusivamente del sindicato de futbolistas para intentar que en caso de impago se puedan descender, o ellos creían que era un método para evitar que iba a haber impagos a jugadores, ¿no? Pero es que tiene un recorrido parlamentario que resultó de lo más curioso y anacrónico, ¿no? Porque la disposición adicional segunda bis, en un principio, cuando entró en el Congreso, decía expresamente cuando no impedirá la aplicación de la legislación reguladora de la competición. Es decir, hablaba que para poder sancionar a un club que entrase en concurso tenía que haber una legislación con rango de ley, como mínimo, para que pudiese sancionarse. Entonces, los que estábamos peleando, bueno, si es legislación, tendrá que haber una nueva ley que modifique y que diga, que evite que los clubes de fútbol pues, puedan acogerse a la ley concursal. Justo el último día en el Congreso de los Diputados se cambia la expresión legislación y se pone normativa deportiva reguladora. Normativa con minúscula, además, o sea, no... Claro, normativa reguladora de la competición. Y ahí es donde se creó, pues yo creo, el gran galimatías, bueno, la clara inseguridad jurídica, porque se entiende por normativa, se entendía. Yo a veces todavía, como todavía no se ha aplicado efectivamente a ningún club de fútbol, porque hemos tenido que hacer trampas para que no se aplique, yo digo, en el concurso del Valladolid, por ejemplo, o trampas o buscar un vericueto legal, porque hemos concursado ya, estando en vigor esta disposición adicional segunda bis, hemos concursado, digo, porque soy el abogado del concurso. El problema es que por normativa, fíjese la barbaridad, se llega a entender por parte del sindicato y de la Federación Española de Fútbol que incluye el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, ya no sé, si las circulares, estos que hacen por la mañana y las emiten por la tarde, y que el reglamento de la Federación Española de Fútbol es un reglamento absolutamente privado. Lo votan 10 tíos ahí, 10 tíos lo digo en el buen sentido porque se reúnen 10 personas, y lo aprueban el reglamento y pasa una comisión directiva al Consejo Superior de Deportes, pero tiene capacidad normativa en ese sentido, no es una ley, ¿no? Y claro, creaba una auténtica inseguridad jurídica y que ha seguido y que ha creado, ¿no? Y por eso creo que es importante explicarlo para que no vuelva a ocurrir, porque la segunda parte de la disposición a segunda bis, que es la que estamos hoy hablando, de la creación de una ley de entidades de insolvencia, de una ley de insolvencia de entidades deportivas, viene como consecuencia de que yo creo se dieron cuenta de que no estaba muy bien lo que habían hecho, cuando se dieron cuenta de los efectos y deciden, oye, en 6 meses vamos a corregir el error que hemos cometido y en un pacto político sobre el PP vamos a hacer esto a ver si lo cambiamos en 6 meses y nos encontramos en esa situación. Dicho esto, respecto a la disposición adicional segunda bis y respecto a la ley, a una futura ley de entidades de insolvencia deportivas, a mí me resulta curioso, ¿no?, que tengamos que hablar de una ley de entidades de insolvencia deportivas, que estoy a favor, y luego explicaré más por qué, pero es que resulta que, al menos en competición profesional y en fútbol profesional, yo creo que es el único sector de este país donde la ley concursal ha tenido sentido. Porque si la ley concursal es el único. Porque, ¿qué se le ha criticado a la ley concursal? Que todo el mundo acaba en liquidación, que nadie llega a convenios, y resulta que en el fútbol profesional todos hemos llegado a convenios. Si nos vamos a la exposición de motivos de la ley concursal, que señala y dice que una de las ratios y la finalidad de la ley concursal es la satisfacción de los acreedores, ¿qué mayor satisfacción de los acreedores que votan a favor de un convenio de cómo tiene que pagarle su deudor? Resulta que es el único sector, el único, donde no ha habido ningún club que haya ido a liquidación, en ninguno, y resulta que es el único sector que se nos penaliza y se nos modifica en la última reforma de la ley concursal. Es anacrónico, digo, increíble, ¿no? Pero, porque si has conseguido convenio en todos y los demás han ido a liquidación, el 85-90% de las compañías, será que este estaba bien y los otros es lo que estaba mal, ¿no? Pero insisto que el legislador, la presión del sindicato, también de la federación, llevó a una disposición de segundo nivel muy anacrónica. ¿Por qué sí que es verdad que hay que tener una ley de entidades de insolvencia deportivas?
porque es verdad que es un sector, todo el mundo dice que es un sector diferente, lo entiendo, los carniceros dicen que es diferente, los bancos dicen que es diferente, pero el deporte profesional es diferente. Y ahora voy a explicar por qué. Pero con todo me da miedo que existe, cuando se habla de una ley de insolvencias de entidades deportivas, porque hablamos de una ley de insolvencias de entidades deportivas, no hablamos de una ley de insolvencia del fútbol profesional. Y el legislador y a veces los abogados que nos dedicamos a este mundo pensamos solo en el fútbol. Y legislamos, creamos solo en el fútbol y a lo mejor al crear solo en el fútbol pues nos olvidamos de deportes o de otros aspectos de que no es solo fútbol el deporte profesional y no solo es insolvencia el deporte profesional, también hay insolvencias en otros lugares que no es deporte profesional. Entonces a lo mejor hay que hacer una ley de insolvencia de fútbol profesional o a lo mejor hay que intentar ser lo más amplio posible porque es verdad que el fútbol profesional tiene un grado más de riesgo económico que tienen otros deportes profesionales. Y luego lo que a mí también, cuando digo que el deporte profesional es diferente, no conozco sector económico en el mundo que esté cerrado como está cerrado el fútbol profesional, ¿no? Y voy a referirme al caso, por ejemplo, de la primera división del fútbol español, ¿no? No conozco sector económico que solo pueda haber 20 empresas, porque todos otros sectores puede haber los hoteles que se quieran, la banca que se quiera, sí, con licencias, las compañías de seguro que se quiera, sí, pero con licencia, pero no está limitado, no hay una norma que diga, solo va a haber 20 bancos, solo va a haber 10 compañías de seguros. En cambio, el fútbol profesional, en la primera división, por ejemplo, sí, solo puede haber 20. Solo puede haber 20 clubes de fútbol. Pero además, no conozco sector económico que, no por criterios económicos, al terminar un ejercicio, al 15% del sector le dicen, oiga, usted expulsado del sector. Le he hecho, que son los que descienden deportivamente, ¿no? Es decir, tú puedes tener unos números estupendos, ser un club súper solvente, pero de ese sector económico, que es la primera división, te expulsan. Dicen, oiga, usted váyase de aquí, porque no, usted lo ha hecho económicamente un 10, pero en eso que es meter el balón entre las porterías, no lo ha hecho bien, o no ha tenido la suerte y te descienden, ¿no? Y no conozco sector que te echen del sector económico, sí, te echan a veces por incumplir unas normas, pero no por tema económico, ¿no? Por no económico, ¿no? Pero es que además te expulsan y te mandan a otro sector, a otra categoría económica que ingresas 7 veces menos. Bajas de primera a segunda división y estás con presupuestos, con ingresos de media de 35 millones de euros y bajas, quito los dos grandes sobre todo, que esto es otro para fútbol ya, ¿no? Para concursar no es para fútbol, ¿no? Te vas a otro sector donde ingresas 7 y 8 veces menos. Pero es que te vas, imagínese que el Rayo Vallecano se hubiese ido en la última jornada. Te vas y te dejan 60 días para que te readaptes tus contratos de trabajo, tu personal, tu estructura, te la readaptes toda en 60 días. No conozco sector económico que exista. Por lo tanto, sí que es necesario que tenga que haber ciertas características especiales. Y dentro del trabajo que se está efectuando, yo creo que una característica especial, y creo que es muy importante, al menos en el fútbol profesional, que es el que más puedo conocer, también algo de baloncesto y otros deportes que no están calificados como profesionales, que es importante esto también, pero que son actividad económica, porque una cosa es la calificación profesional que hace el Estado y otra cosa es lo que son los que viven o mueven temas económicos como es el balonmano, el fútbol sala, que no están calificados profesionales, pero también son actividad económica importante, ¿no? Entonces, sí que es importante, por lo que acabo de decir, por ese tema de expulsión, y es muy importante lo que comentamos lo han llamado preconcurso, luego han dicho que es todo concurso, bueno, yo me voy al preconcurso también, esa fase previa de negociación preconcursal. Mi experiencia me dice que si existe una norma donde se le dé importancia a la fase preconcursal en el deporte profesional y en el fútbol profesional, va a tener éxito. Va a tener éxito. Porque es un momento clave no solo para la negociación con tus acreedores, sino para la concienciación, que en muchas ocasiones es muy importante, la concienciación no del deudor, sino también de tus acreedores, de cuál es la situación y cuál es el camino de salida, y esa parte preconcursal donde evita cualquier tipo de suspensión de sanciones federativas o de la Liga, pues va a tener una fuerza, en mi opinión, muy importante. Y ya para terminar, otro matiz, y que es verdad y que es diferente y que
a lo mejor aquí estoy un poco en contra con lo que dice Alberto, y a lo mejor el sindicato me pondría ahora un monumento diciendo lo que voy a decir ahora, porque es que sí que es verdad que tiene otro matiz diferente el fútbol profesional respecto a los trabajadores, ¿no? Yo creo que la ratio, cuando se hizo la ley concursal, evidentemente no se hizo pensando en el fútbol profesional, pero se hizo pensando en un conjunto de trabajadores de este país, donde la pirámide de una empresa normal es que el director general sea el que más gana, ¿no? Y tengas una pirámide según tus competencias que va bajando y el que menos gana pues es el operario, el trabajador, ¿no? En la pirámide del fútbol profesional y del deporte profesional la pirámide es al revés. El que más gana es el trabajador y los que menos ganan es el director general. Entonces, esa figura de al revés de la pirámide, y se ven los grandes clubes, bueno, esto ocurre también en segunda división, la pirámide es al revés, ganan más los jugadores, cualquier jugador. Casi todos los jugadores de segunda división que están jugando ganan más que el director general de ese club, ¿no? Entonces, claro, si son tus trabajadores, pues parece que... Y por eso yo creo que la ley concursal, bueno, creo no, seguro, se pensó más en un tema de operarios, nunca se pensó en este problema del fútbol profesional. Yo recuerdo un artículo de Alberto Palomar, de los primeros, hacia el 2005, cuando salió la ley concursal, que hablaba de, a lo mejor, subir la garantía de los salarios de los jugadores a la hora de la ley concursal. El proyecto que se está hablando va en esa línea también. No sé si nos quedaremos cortos, o seguramente cortos, porque hay tanto el salario, pero creo que va en esa línea y eso todos los aciertos de lo que estamos hablando. Nada más y yo creo que aquí es suficiente.